Cordiales saludos, soy Robinson Medina y desde la cabina de transmisión de Asset Radio le damos la bienvenida a una nueva entrega de su programa Diálogo con la Experiencia, como parte de esta alianza Asset Radio y Planet Trans. En nuestro programa de hoy le damos la bienvenida a un hombre con una visión bien clara y profunda sobre lo que es el mantenimiento y la gestión de activos. Hoy tocaremos un tema por demás interesantísimo, asociado a la necesidad del profesional de hoy de conocer el tema de la actualización en cuanto al uso de la normativa internacional vigente en los diferentes campos de la ingeniería. Específicamente, estaremos tratando el tema de la norma europea EN 16646-2014, asociada a mantenimiento en la gestión de activos físicos y su impacto actual en el mantenimiento moderno. Nuestro invitado de hoy es ingeniero mecánico con un máster en ingeniería de mantenimiento. Él es miembro del Comité Técnico Europeo CEN-TC 319 de mantenimiento y CEN-TC 348, miembro del Comité Técnico de Mantenimiento del Ente Italiano de Normalización, UNI. Él tiene más de 20 años de experiencia como docente invitado de universidades y escuelas a nivel mundial. Ha trabajado en proyectos internacionales con el Politécnico de Milán, en Italia, y variados centros de educación superior a nivel de diferentes países de América Latina. Él es fundador y director de Radical Management. Estamos hablando, pues, nada más y nada menos que del ingeniero Luis Felipe Sexto, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, Luis Felipe, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, Robinson. Bueno, encantado de estar aquí en esta entrevista y tener la posibilidad justamente de hablar sobre la normativa europea, en particular sobre la norma europea 16646, por la actualidad y la importancia que tiene esta norma, digamos, en el momento actual que estamos viviendo relacionado con la gestión de activos y la clarificación de los roles relacionados con mantenimiento y con gestión de activos, visto que hemos tenido en los últimos años alguna confusión entre nuestros colegas sobre cuál es, digamos, qué es lo que corresponde a cada una de las visiones en cuanto a gestión de activos y gestión de mantenimiento. Ahora, amigo Luis, este programa lo ven desde profesionales recién graduados hasta gente bien formada, pero hay un cúmulo de gente bien importante que desconoce lo que es la conceptualización en cuanto a qué es un comité de normalización y específicamente qué importancia tiene este comité europeo de normalización del cual formas parte, y particularmente este comité, el 319 y 348, ¿cuál es su importancia para un profesional pues, que labore en una organización de mantenimiento? Bueno, hay que decir, seguramente nuestra teleaudiencia conoce que existen diferentes niveles de normalización. Digamos que estamos hablando a nivel internacional, como es el caso de la Organización Internacional de Normalización. Tenemos órganos regionales de normalización, como es el caso del Comité Europeo de Normalización, el Comité Panamericano de Normas Técnicas. Tenemos el caso después de organizaciones privadas que se ocupan de la normalización para sectores determinados de la industria, como es el caso de API, como es el caso de SAE, como es el caso de ASME. Y por último tenemos las normas de empresa, digamos que son particulares de un grupo empresarial o de una empresa determinada. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del Comité Europeo de Normalización? El Comité Europeo de Normalización, digamos que integra a todos los órganos de normalización de todos los países que conforman la Unión Europea, es decir, que es un grupo importante de países industrializados y este comité justamente determina las normas que todos los países tendrán que adoptar de manera obligatoria para, digamos, establecer lo que es el mercado común europeo y que, de paso, dicho sea de paso, sirve también como una extensión para el resto de los países del mundo que no tienen referencias normativas tan avanzadas como es el caso de la normativa europea en diferentes campos. Ahora, en particular, digamos, nosotros estamos hablando del Comité Europeo de Normalización en Mantenimiento, que es el 319, y el Comité Europeo de Normalización en Facility Management, que es el 348. Digamos que estos dos comités son importantes también porque a través de ellos nosotros, digamos que se establece con las normas internacionales que tienen también sus correspondencias en la Organización Internacional de Normalización. Es decir, que prácticamente sea el Comité 319 como el 348 están relacionados con los correspondientes comités en un caso de gestión de activos, que es el 251 de
la ISO de la Organización Internacional de Normalización, y con el 267, que es también coherente, el Facility Management de la ISO. En este caso, las normas de la ISO no se hacen solas, es decir, se hacen justamente con la unión de los diferentes órganos de normalización de los diferentes países, y la Unión Europea, por supuesto, siendo una comunidad importante de más de 20 países y muchos de ellos altamente industrializados, pues ocupa un lugar fundamental en este proceso de estandarización a nivel internacional. Por otro lado, sirve también para establecer las reglas del juego en el mercado europeo, ya que muchas de estas normas del Comité Europeo, al ser adoptadas de manera obligatoria por los países miembros de la Unión, bueno, pues están relacionadas también con referencias de leyes que existen en cada país. Es decir, aquí hay legislación, y la legislación vincula también en algunos casos algunas normas que son aprobadas por el Comité Europeo. Ahora, amigo Luis, los últimos años he visto un movimiento bien fuerte en cuanto a lo que ha sido la emisión de normas que nos han llegado acá, por lo menos a América Latina, de los comités europeos, ¿no? ¿Qué normas desde el punto de vista de mantenimiento han sido emitidas o desarrolladas por estos comités? Bueno, el Comité Europeo, en particular el 319 de mantenimiento, en nuestro ámbito, digamos, de mantenimiento en América Latina, ha tenido un gran impacto, porque se utiliza, digamos, la norma sobre indicadores claves de desempeño elaborada por el Comité Europeo. En general, en América Latina, esta norma ha llegado a través de AENOR. AENOR, siendo parte del Comité Europeo, pues está obligado a hacer una traducción. Digamos que la traducción que hace AENOR al español, digamos, las normas salen con tres lenguas oficiales, digamos que son el inglés, el francés y el alemán. Después, entonces, cada país que tenga otro idioma tiene la obligación de hacer su traducción, y que viene aceptada también por el Comité Europeo como una traducción válida para la difusión de la norma a nivel, digamos, de cada país. Entonces, en América Latina, digamos que las normas europeas han llegado, muchas de ellas, gracias a la traducción hecha por AENOR, digamos que es parte del Comité Europeo. Entonces, así tenemos las normas de los indicadores claves de desempeño, sobre la documentación de mantenimiento, sobre la terminología de mantenimiento, sobre la gestión y el control del mantenimiento de edificios, sobre la cualificación del personal de mantenimiento, y por último, digamos, la 16646, que es justamente el rol del mantenimiento dentro de la gestión de activos físicos, alineado con la ISO 55001 de requisitos del sistema de gestión de activos. A eso iba, ¿no? Y ahora quiero un poquito más adelante de la entrevista que nos centremos en la 16646, porque me parece que es una norma que nació cuando tenía que nacer, porque realmente viene a aclarar muchas cosas importantes de la gestión de mantenimiento dentro de la gestión de activos. Pero ahora, Luis, quisiera que me hablaras un poquito sobre la relación que existe entre estos comités, ¿no? Este comité 319, el 348 y el comité 251, pues, que fue el comité responsable del desarrollo de la ISO 55000. Entonces, según tu experiencia, ¿qué relación hay entre estos tres comités? ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, hay que decir la relación que hay no solamente entre estos tres comités, sino también entre los comités nacionales. Por ejemplo, el Comité Europeo se compone de los comités nacionales. Por ejemplo, yo pertenezco al Comité Europeo a través del Comité UNI, es decir, el Comité de Normalización italiano. Entonces, a través de la pertenencia al Comité UNI, puedo pertenecer al Comité Europeo que emite las normas, en este caso porque el Comité UNI es tiene la secretaría en este momento del Comité Europeo de Mantenimiento. Y es por eso entonces que hay muchas normas que eran antes normas italianas, que fueron propuestas para ser extendidas como normas europeas, y que en este momento son normas europeas. Ahora, hay un punto. La relación existe a través de los órganos nacionales de normalización, que tienen sus comités particulares. Estos van a ser parte de los comités europeos, y el Comité Europeo participa también como parte del Comité ISO, porque la ISO es la unión de todos estos organismos de normalización internacionales. Ahora, en particular, el Comité 319 del Comité Europeo de Normalización tiene un acuerdo de colaboración, digamos, de entendimiento con el Comité de la ISO 251 sobre gestión de activos. En este caso, el Comité Europeo, el acuerdo está dado por la línea que se estableció
es que todo lo relacionado con mantenimiento es emitido por el Comité Europeo y no por el Comité de Asset Management de la 251 de la ISO. En este caso, digamos que hay que aclarar que la ISO estableció y abrió un nuevo comité que no existía porque hace 4 años no existía el Comité 251. Sin embargo, el Comité 267 de Facility Management sí existía desde hace años y existe una correspondencia entre el Comité 348 europeo y el 267 de la ISO también con un acuerdo de colaboración. Es decir, muchas de las normas europeas son también normas internacionales y viceversa. Normas que se aprueban del Comité Internacional vienen adoptadas por el Comité Europeo. Entonces, de esta manera existe la relación. Ok, excelente. Ahora vamos a dejar un poquito a un lado lo asociado a los comités y quisiera que nos centráramos, Luis, en conocer un poco sobre la UNE 16646 asociada al mantenimiento de la gestión de los activos, ¿no? Porque esta norma viene o trata de poner en contexto la gestión del mantenimiento ante la gestión de activos, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, me parece que la gestión de activos pues, ha venido de alguna manera arropando y mucha gente está confundiendo el tema de mantenimiento con gestión de activos, ¿no? Entonces, Luis, te pregunto, ¿qué característica tiene esta norma europea, la 16646, que se considera pues como ese puente entre la gestión de mantenimiento y la gestión de activos? Bueno, justamente el comité, visto una vez que apareció en la ISO el Comité 251 de Asset Management, y que propuso la elaboración de la norma ISO, de la familia ISO 55000, es decir, que está compuesta en este momento por 3 normas y más otras que podemos comentar posteriormente que están en desarrollo. Digamos que el Comité de Normalización Europeo se propuso entonces aclarar cuál era el rol del mantenimiento al interno de la lógica de la gestión de activos, para justamente evitar la confusión que después, como quiera que sea, ha sucedido, porque ha habido, digamos, una idea, digamos, que fue arrastrada por algunos intereses particulares de asociar gestión de mantenimiento con gestión de activos, creando esta confusión. Está claro desde el principio para el comité de la ISO que la gestión de activos es mucho más y está relacionada con todas las áreas de la empresa y no solamente con mantenimiento o con los procesos de mantenimiento. Por eso es que el Comité Europeo de Mantenimiento hizo coincidir la salida de la ISO 55001 con la 16646 para aclarar, y lo dice claramente, cuál es el rol del mantenimiento dentro de la gestión de activos físicos según la ISO 55000. Eso está textualmente dentro de la 16646. Entonces, a fin de cuentas, lo que trata de hacer el Comité Europeo era decir, nosotros desde el punto de vista de mantenimiento, esto es lo que se corresponde con los lineamientos de la ISO 55000. Ahora bien, no podemos responder por las otras áreas que también deberían desarrollar sus normas para alinear sus áreas a la ISO 55000. Y esto es justamente uno de los problemas que está teniendo la ISO 55001 para lograr insertarse plenamente y ser comprendida plenamente en las empresas, porque no existe todavía la claridad de qué cosa es la ISO 55001 y cuál es su alcance, porque hasta ahora hemos estado, digamos, jugando solamente con algunos elementos que confunden y hemos, digamos, equivocadamente tratado de sustituir la gestión de activos con la gestión de mantenimiento, que en realidad está muy desarrollada la gestión de mantenimiento, aunque poco aplicada. Eso tenemos que aclararlo. Es decir, desde el punto de vista normativo tenemos mucho, y tenemos el estado del arte está muy avanzado, sin embargo el nivel de aplicación y de conocimiento de esto es bastante escaso, no solamente en América Latina, hay que decir que también en Europa una gran cantidad de empresas desconocen completamente, digamos, todo el estado del arte asociado con la gestión de mantenimiento y la confiabilidad, así como está normalizado. Eso que comentas es bien importante, es decir, la gestión de activos es un tema que abarca toda la organización y por lo que veo solamente la organización de mantenimiento ha asumido Bueno, yo pienso que en lo particular también, Luis, es por la importancia y el aporte que tiene la organización de mantenimiento en la etapa pues, de operación y mantenimiento de la vida, del ciclo de vida del activo, ¿no? Y bueno, eso ha sido como el primer paso, pero yo siento que hay que seguir empujando para que el resto de la organización realmente aclare su rol en el proceso de gestión de activos. Ahora te pregunto, dime, Luis. No, quería hacer una salvedad.
El problema fundamental es que las decisiones estratégicas de la empresa relacionadas con gestión de activos no se toman desde mantenimiento. Y ahí es donde está, digamos, la clave del por qué mantenimiento no se logra introducir la gestión de activos de ISO 55000 desde el mantenimiento, porque es que las decisiones no son tomadas por el área de mantenimiento. Claro. El área de mantenimiento es un área, un proceso de soporte en la mayoría de las empresas de los procesos productivos, no es un proceso principal. Y por esa razón no se puede pretender entonces tomar las decisiones estratégicas de las empresas relacionadas con gestión de activos desde un proceso que es de soporte y no de sus procesos principales. Entonces, ahora bien, no es un proceso de soporte, pero es fundamental para el proceso productivo. Es decir, el mantenimiento existe porque existe la necesidad de producir valor. Y si no tenemos mantenimiento al nivel, digamos, de la necesidad de la industria, está claro que entonces la industria va a ser ineficiente, no va a ser competitiva y va a tener muchos problemas de rentabilidad, de competitividad y todo eso. Entonces, por eso es que es un proceso de soporte, pero que tiene una gran importancia dentro del proceso productivo. En el proceso. Ahora, Luis, vamos a un poco a la práctica. ¿Cómo insertamos realmente esta norma, la UNE 16646, en la norma ISO 55000? ¿Cómo se enlazan? Háblanos un poquito desde tu experiencia. Bueno, primero decir para que los espectadores no se confundan que UNE es porque es la adopción española de la norma europea. Es decir, en este caso estamos hablando siempre de la norma europea 16646, pero en su versión, digamos, de país de AENOR, de la UNE. Entonces, en este caso, hay que decir, ¿cuál es la contribución de la 16646 concretamente? Primero, establece cuáles son los 5 procesos básicos de mantenimiento. Y establece también un ciclo de vida, es decir, con las diferentes fases del ciclo de vida, y establece para cada una de las fases del ciclo de vida qué es lo que se esperaría, digamos, de esos procesos de mantenimiento asociados con el resto de los procesos de gestión de activos de la ISO 55000. Entonces, en este caso, la 16646 propone también algunos indicadores de gestión de activos físicos, visto que no existe todavía una norma del Comité 251 que hable sobre indicadores de gestión de activos. Bueno, pues ya el Comité Europeo en esta norma ya está proponiendo desde el mantenimiento cuáles serían estos indicadores de gestión de activos físicos en la 16646. Está dedicando, digamos, una gran explicación de cuál es el rol para cada una de las fases del ciclo de vida, desde la etapa de concepto hasta la fase de desincorporación, qué es lo que se espera de mantenimiento en cada una de esas fases. Es decir, introduciendo, digamos, una vez más, porque esto ya está más que dicho desde hace décadas, que el mantenimiento se incluye con algunas actividades concretas desde la fase de diseño de los activos. Y no es que vamos a empezar a hablar de mantenimiento en la fase de operación y mantenimiento. Otro elemento, digamos, que introduce la 16646 es que en la fase de operación, esta que nosotros normalmente llamamos de operación y mantenimiento, introduce un elemento clave de claridad que agrega y modernización, es decir, operación, mantenimiento y modernización. ¿Por qué? Porque está claro que si nosotros tenemos industrias o tenemos activos que trabajan o que tienen una vida útil de 30, 40 años de explotación, durante ese arco de tiempo, ellos van a ser transformados. Es decir, no es que van a ser desde el primer día hasta el último día de trabajo, van a ser los mismos. Es decir, las empresas incrementan sus capacidades, hacen cambios de activos, hacen cambios de tecnologías, y todo eso implica un proceso de modernización que implica modificaciones y cambios importantes en lo que es la filosofía y la estrategia y los objetivos de mantenimiento dentro de la empresa. Por tanto, la 16646 aclara que se trata del proceso de operación, de mantenimiento y de modernización. Y para cada uno de ellos, entonces, aclara también qué es lo que se espera del mantenimiento en cada uno de esos elementos del ciclo de vida. Excelente. Yo creo que eso aclara a nuestros radioescuchas y nuestros televidentes ese rol, porque me parece bien importante y yo siento que la norma llegó cuando tenía que llegar, porque realmente vino a aclarar la situación en cuanto a la participación de la gestión de mantenimiento en la gestión de activos. Ahora, Luis, claro, quiero aprovechar. Dime. Quería también decir, por ejemplo, la importancia que tiene la difusión de la norma.
porque todavía claro. una parte de la confusión que se crea en nuestros colegas, digamos, sobre todo en América Latina, incluso también aquí en Europa, es justamente el desconocimiento de la norma y de las otras normas que están asociadas. Eso es, eso es cierto, eso es cierto. Ahora que tú nos hablaste hace un rato sobre la visión que tienen los comités, sobre todo el comité de mantenimiento de una nueva normativa necesaria para complementar todos estos temas, ¿no? Entonces quiero, Luis, aprovechar tu presencia y tu experiencia en estos comités y al mismo tiempo, pues, que nos sirva de primicia, pues, a nuestro programa, Diálogo con la Experiencia. ¿Con qué otras normas relacionadas en cuanto a mantenimiento y gestión de activos podremos contar a breve tiempo, pues, para que nuestros profesionales sepan, Bueno, pues, qué atenerse y qué esperar, ¿no? por supuesto, bueno, aparte de las que ya existen, nosotros digamos que en este año como comité europeo, pues está previsto la salida de una norma sobre indicadores, otra más, ya tenemos una norma de indicadores claves para mantenimiento, ahora va a salir otra norma integradora de indicadores para cada uno de los procesos de mantenimiento. La 16646 establece 5 procesos fundamentales de mantenimiento, es decir, estrategia y objetivos de mantenimiento, planificación del mantenimiento, gestión de los recursos para mantenimiento, implementación de los planes de mantenimiento y mejora de los procesos de mantenimiento. Estos 5 procesos están asociados, naturalmente, si hablamos de procesos tenemos que medirlos. Entonces va a salir una norma donde va a haber más de 100 indicadores para que cada cual elija qué es lo que le conviene en función de su contexto operativo y de sus procesos en la industria a la que pertenece, y pueda medir cada uno de estos procesos de mantenimiento asociados. También vamos a tener este año la salida del marco, finalmente, el cuadro, digamos, del estado del arte para la inspección basada en riesgo, pero esta vez no como, digamos, como está concebido por la API 580, 581, que bueno, que Robinson, precisamente tú has hablado tanto de esas normas, ¿no? En tus artículos y tantas veces has hablado de esas normas. Justamente ahora va a salir una norma europea este año donde no se va a limitar la inspección basada en riesgo a los activos estáticos, sino que va a ser para cualquier tipo de activo. Es decir, va a ser un genérico para que cada cual, digamos, aplique la metodología de inspección basada en riesgo y asociar, como ya hemos dicho que en todas las normas se habla de asociar el riesgo, pero en este caso asociarlo de manera clara sobre el mantenimiento. También ahora, tenemos... Sí. Ahí, Luis, antes de que pase, porque me interesa el tema, la 581 es una norma básicamente para desarrollar los planes de inspección dentro de lo que es la filosofía de mantenimiento basada en condición del equipo estático. Esa visión de esa nueva norma viene con ese mismo lineamiento, es decir, para desarrollar lo que son los planes basados en riesgo del resto de la familia de equipos. Claro, viene para establecer lo que va a considerarse como inspección basada en riesgo para equipos dinámicos y para equipos estáticos. No se hace la distinción que va a ser, digamos, para un tipo de equipo en particular. Sea equipo dinámico o estático, se va a proponer una metodología para que sea aplicada independientemente de la característica que tenga el activo físico. Esa es la idea de esta norma europea que en este momento está bajo aprobación, es decir, en los próximos meses ya saldrá. Excelente. O sea, la esperaremos con mucha ansia, ¿no? Para conocer un poco sobre ese tema. Por supuesto. Continúa, Luis, con las otras normas. Seguramente que ahí te vas a tener ahí para comentar, ¿no? Porque nadie mejor que tú, digamos, para poder hacer una comparación, un estudio comparativo entre lo que ha existido hasta este momento y ahora lo que va, digamos, lo que se propone de manera genérica para todos tipos de activos. Excelente, excelente. Otra cosa, Robinson, quería decir que va a haber una actualización que sale también en los próximos meses sobre la norma de terminología de mantenimiento. Va a haber inclusiones y pequeñas modificaciones en la norma de terminología de mantenimiento y va a haber también una actualización de la norma de indicadores claves de mantenimiento. Es decir, ya tenemos ahí una serie de normas. Adicionalmente, y esto ya no va a ser al inmediato, sino que va a ser ya para el 2018 o el 2019, se prevé la aparición de una norma del Comité Europeo de Normas de Mantenimiento 319 relacionada con las metodologías de mantenimiento basado en condición. Es decir, va a desarrollar todo lo que es la metodología de mantenimiento basada en condición
y una línea guía sobre gestión de mantenimiento para poder hacer auditorías de mantenimiento. Ok, ahora, cuando hablas de metodologías para mantenimiento basado en condición, ¿está hablando que ensayos no destructivos? ¿O desde qué punto de vista viene esa norma? Pues todas las metodologías que puedan evaluar la condición, es decir, todavía la norma está en un proceso de, digamos, de borrador. No te puedo adelantar, digamos, en este caso la primicia es simplemente el hecho del tema, porque los detalles de cómo se va a desarrollar la norma todavía no están acordados por el comité. Pero lo que sí se quiere es reunir en una norma, digamos, todas aquellas metodologías que contribuyen a la evaluación de la condición para el establecimiento del mantenimiento basado en condición y del mantenimiento predictivo. No, excelente, Luis. O sea, definitivamente gracias por ese tubazo periodístico, pues, aquí en su programa Diálogo con la Experiencia, ¿no? Ahora, Luis, una preocupación muy personal, ¿no? En el futuro podrían coexistir, de hecho, es así, coexisten demasiadas normas en los distintos organismos de normalización. Este, en función de tu experiencia, ¿consideras que esto puede tener puede ser positivo, realmente va a venir a confundir todavía? Por ejemplo, otra norma de indicadores, hay cualquier cantidad de indicadores pues que uno puede tener acceso a ellos. Desde tu punto de vista de experiencia, ¿esto puede tener alguna consecuencia negativa? Es decir, que la gente realmente no haya que hacerse, caiga en un proceso de parálisis por análisis, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, digamos que siempre dicen que caballo grande ande o no ande, entonces aquí hay un punto importante. Anteriormente carecíamos digamos, de elementos de referencia y del estado del arte en nuestra disciplina de mantenimiento y confiabilidad. Ahora resulta que el desarrollo normativo es tal que tenemos una cantidad de referencias enormes, algunas de las cuales incluso entran en contradicción en algunos elementos. Es decir, no siempre, y esto es quizás lo que me estás preguntando, podemos tener algunos problemas de incompatibilidad en algunos casos de normas que están hechas por comités diferentes, por órganos de normalización diferentes que no han considerado las normas existentes y de consecuencia pudieran definir algunas cuestiones o proponer algunas metodologías con modificaciones o algunos aspectos contradictorios con respecto a lo que dice otra norma. En este caso, este es el problema que nosotros tenemos que enfrentar, es decir, hablar con claridad sobre cuáles normas nos van a servir de referencia en cada caso. Cuando hablemos de terminología, existen contradicciones evidentes en algunas normas que quizás digamos, en otro programa pudiéramos hablar, y lo importante es definir, digamos, bajo qué norma estamos nosotros conversando para podernos entender, porque existen conceptos que digamos, que son completamente diferentes entre una norma y otra. Y esto, digamos, que pudiera ser un elemento de confusión. Ahora bien, yo pienso que en la medida en que se van aclarando las cosas, el comité, digamos, el comité de mantenimiento europeo tiene una gran responsabilidad porque lo que se decide en el comité tiene que ser adoptado obligatoriamente por todos los países de la Unión y sirve de referencia a otras regiones del mundo desde el punto de vista normativo. Por tanto, digamos que en ese caso nosotros estamos tratando de buscar la mayor compatibilidad y de hacer la mayor cantidad de revisiones posibles, porque las normas se revisan cada cierto tiempo y algunas cosas ya estamos impidiendo que pasen. Es decir, estamos diciendo las normas no solamente se van a renovar, sino que también van a sufrir un proceso de revisión. Y esa es la razón por la que en este momento la norma de indicadores claves de desempeño está siendo modificada y la norma de terminología de mantenimiento está siendo modificada, buscando alinear algunas cuestiones, digamos, que evidentemente estaban en contradicción con otras importantes normas que existen también a nivel, por ejemplo, de la Comisión Electrotécnica Internacional o de otros comités del mismo Comité Europeo de Normalización. Claro, yo en lo personal yo pienso, Luis, que en la presencia de tantas normas en el ámbito profesional, bueno, está asociada primero a que eso es experiencia, es decir, un estándar, una norma, es experiencia certificada, ¿no? Que la gente puede adueñarse para sus procesos y tomar decisiones. Yo pienso que las confusiones están muy asociadas a que realmente tenemos que fortalecer los procesos
de difusión de las mismas, ¿no? De establecer estrategias que permitan a la gente pues tener acceso a debates en cuanto a los contenidos de las normas y que bueno, y la gente se adueñe de esas experiencias, porque al final eso es la norma, ¿no? Una experiencia. Sí, y no solamente una experiencia, sino que la norma justamente se hace para facilitar las relaciones comerciales, para facilitar la contratación, para facilitar la aplicación de metodologías y estandarizar el lenguaje a nivel internacional. De manera que si nosotros detectamos irregularidades y contradicciones en las normas, digamos que es nuestra obligación hacer públicas esas contradicciones para que los pertinentes comités asociados pues puedan actuar si es que no se han dado cuenta de esas contradicciones. Y de hecho, eso es el principio de la normalización, es el consenso. Justamente algunas normas no han logrado el consenso porque no han logrado pasar el proceso de convencer justamente sobre la posibilidad de poder ser extensivas a una gran cantidad de industrias o de contextos operativos. Y de hecho, muchas normas se quedan solamente en borradores y no pasan a ser nunca normas oficiales. De eso tenemos algunos casos conocidos también ya en pasado y en el presente también hay normas que no pasan de determinadas fases. Se quedan en ideas de borradores. Sí. A eso iba, es decir, hay una diferencia fundamental acá en Latinoamérica, bueno, y sobre todo porque nosotros adoptamos normas a nivel de los Estados Unidos, ¿no? Y vemos que en los Estados Unidos hay como una jerarquía, es decir, todo documento nace como una publicación. Luego, en la medida que ese documento o esa experiencia se vaya comprobando en el tiempo, va evolucionando, por ejemplo, a práctica recomendada, luego evoluciona a norma o estándar y por último puede llegar a convertirse en un código, ¿no? Pero eso de alguna manera busca básicamente que el documento salga y que sea aprobado, reprobado, y eso de alguna manera se hace abierto al uso de los profesionales, mientras que Europa tiene una manera de ir directamente a lo que surge como norma, pero no hay estos escalones, ¿no? Digamos que aquí, digamos que el Comité Europeo y los comités nacionales de cada país europeo funcionan de la siguiente manera, es decir, puede existir a través de las diferentes asociaciones industriales una solicitud de la elaboración o de la normalización de determinados aspectos de la industria o de los servicios. Entonces, los comités asignados desarrollan el borrador de la norma y esto se hace públicamente, se coloca públicamente por un cierto periodo para, recibir todas las críticas y todas las observaciones y comentarios relacionados. En el caso del comité, digamos, de los comités a nivel internacional, se utilizan todas las fases de discusión, por eso tenemos normas que dicen ISO-DIS, que significa que están en discusión, no son todavía normas, sino que son borradores en circulación. También se utilizan las PAS, digamos que son las publicaciones, las especificaciones públicamente disponibles, que son simplemente borradores que aspiran a convertirse algún día en normas, pero algunas de ellas nunca llegan a ser normas, otras sí. Y de esa manera cada país tiene su manera de establecer la circulación de estos borradores. Después se aprueba la norma y se coloca como norma nacional. En el caso de que la norma sea directamente aprobada por el Comité Europeo, el Comité Europeo sería la máxima autoridad en normalización a nivel europeo. En ese caso, los órganos nacionales de normalización están obligados a adoptar la norma que se apruebe en el Comité Europeo, independientemente de que puedan tener alguna norma nacional. En ese caso la tendrían que retirar si entra en contradicción o tiene el mismo contenido que la norma europea que se propone. Ok, ahora Luis, ya estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría, pues, si tienes alguna información adicional, este programa lo están viendo muchos profesionales jóvenes y quería pues tener un mensaje de ti para toda esta comunidad de profesionales que nos escuchan y que nos siguen. Bueno, información adicional, porque Robinson, me estás tratando de sacar demasiada información, me van a botar del comité. Bueno, por hablar demasiado. Bueno, quería justamente para cerrar el programa una buena noticia, es decir, relacionada justamente con lo que era la norma principal de nuestro análisis de hoy, que es la 16646. La 16646 no se va a quedar en una sola parte, sino que va a tener, y ya están previstas para los próximos años, su parte 2 y su parte 3. ¿En qué consiste la parte 2?
Bueno, pues va a ser una metodología para la mejora del ciclo, las diferentes fases del ciclo de vida, en busca de lo que se denomina la gestión del activo físico sostenible. Eso va a ser lo que va a proponer la segunda parte de la 16646. Y después va a existir una tercera parte que va a tratar un tema de extrema actualidad. Prácticamente en todos los últimos congresos que hemos estado y participado se habla mucho de la industria 4.0 y del mantenimiento 4.0. Bueno, pues justamente la tercera parte de la 16646 va a ser mantenimiento 4.0. Y como mensaje, digamos, para nuestros, digamos, los jóvenes que van a ser nuestros sustitutos, los que van a continuar, digamos, desarrollando la disciplina del mantenimiento y los procesos relacionados con mantenimiento, la normalización, las implementaciones y la consultoría a nivel internacional, pues decirles que se mantengan actualizados en el ámbito normativo, porque aunque puede ser normalizado, está claro que las normas son un punto de referencia, o sea, que pueden ser criticados, pueden ser comentados, pueden ser modificados. Recordemos que las normas no son obligatorias, a menos que alguna ley obligue a que se aplique determinada norma para poder cumplir la ley. Las normas son totalmente voluntarias y son un excelente punto de partida para tomar decisiones y aplicar metodologías en nuestro ámbito de gestión y en nuestro ámbito también de implementaciones técnicas, en el caso, por ejemplo, de cálculos de confiabilidad, análisis RANS y, digamos, y las diferentes metodologías que existen en nuestro, digamos, en nuestra profesión, que nosotros hemos aplicado por tantos años. Eso excelente, Luis, de verdad, Luis, de verdad, muchas gracias para el programa Diálogo con la Experiencia. Ha sido de verdad un honor contar con su presencia el día de hoy. Todo un privilegio, pues, haber conversado con usted, con toda esa experiencia, y muy agradecido por todas esas buenas noticias que desde los comités nos vienen para todos nosotros como profesionales. Pues muchas gracias por tu participación. Pues y con esto pues despedimos nuestro programa. No sin antes pues reiterarles nuestra invitación para la próxima semana, donde tendremos a un nuevo protagonista de la historia del mantenimiento y la gestión de activos. Hasta pronto, estimados amigos.